Vosotros no sois conscientes de la de veces que he buscado por internet un tutorial para hacer un recorte perfecto del pelo. O sea, desde que empecé a interesarme por esto del Photoshop, he buscado muchísimo. Si es que la gente se lía mucho. De verdad, si quieres aprender a recortar bien el pelo en una imagen, quédate porque te lo voy a explicar fácil, sencillo y para toda la familia. Bien, una vez en Photoshop, simplemente abrimos nuestra imagen. Le vamos a selección de objetos. Y aquí, en selección de objetos, le damos a nube, que nos lo va a detallar mucho más. Le damos a seleccionar sujeto y nos ha seleccionado ya el sujeto, nos lo han seleccionado muy bien. La verdad es que lo ha hecho muy bien. O seleccionar y aplicar máscara. Y yo siempre lo suelo tener en superponer V y el fondo negro, para que se vea todo este gris que hay por aquí. Le sube la opacidad para verlo mejor aún. Y le podemos probar en perfección de cabello, que lo ha hecho genial. Con esto es que prácticamente ya estaría, pero bueno, si queremos retocarlo un poco más, nos vamos aquí a esta pestañita aquí y lo pasamos con un pincel más o menos grande. Todo esto que vemos es parte de la parte de atrás porque era rosa. La parte de atrás era un rosa así clarito. Pues vemos que todo esto era parte del fondo. Por aquí vamos dando toquecitos. A ver, podéis hacer así, pero al final lo mismo. Aquí hay una herramienta que es descontaminar colores, que si la tienes al 100% es una mierda y si la tienes al 9% es otra mierda. Así que no la pongáis. Yo no la pongo nunca. Una vez que tengamos esto así, le podemos dar aquí, enviar a selección, máscara de capa, nueva capa. Yo siempre le doy a selección para tener más control aún de la selección que estoy haciendo. Le damos a OK y ya la tenemos seleccionada. Ahora simplemente le damos a máscara de capa y ahora mismo ya tenemos el recorte hecho. Vamos a añadirle un color uniforme, por ejemplo uno llamativo que sea rojo. Lo ponemos en la parte de abajo y vamos a ver que está bien. Aquí hay partes que están eliminadas y no queremos que estén eliminadas. Pues nos ponemos encima de la máscara de capa. Con el pincel le damos y que aquí esté en blanco. Entonces, con una dureza del 100% y una opacidad del 100%, así, y nos traemos otra vez aquellas partes que nos hemos llevado por delante y no queríamos. En el caso de que queramos quitarlo, pues simplemente poner el color negro y ya está, no tiene más misterio. Ahora, si vemos que se nos ha quedado así como partes grises, esto lo voy a poner un poquito más oscuro para que se vea más. Si vemos que se nos han quedado partes así grisáceas, podemos darle a Alt o Comando y pinchar en la máscara de capa. Se nos quedará esto así en blanco y negro. Ahora, con el pincel y en color negro, con una opacidad bastante bajita, podemos ir clicando en aquellas... Claro, muy bien. Pero la dureza que sea una dureza igual muy bajita, vamos clicando en aquellas partes que vemos en esta imagen. La verdad es que no ha quedado mucho. Muchas veces se suele quedar por aquí trozos como grisáceos y la verdad queda bastante feo, pero bueno, es ir clicando con esto y se va a ir comiendo todas aquellas partes que no queramos. Salimos de ahí con Alt y clicando en la máscara de capa, y si vemos que aún así estas partes no nos terminan de convencer, simplemente añadimos otra capa, le ponemos máscara de recorte y con el pincel, con una opacidad bajita también y una dureza muy bajita, y con la herramienta de cuentagotas vamos clicando aquellas partes. Aquí por ejemplo, entonces aquí pintamos aquellas partes que estaban como sin color, se nos van a volver de ese mismo color. Y nada, prácticamente este es el recorte. Nosotros esta imagen ya la tenemos. Esto lo podemos juntar con Control E y ya tenemos al sujeto suelto. Este es el recorte de cabello, o sea, se queda perfecto. Simplemente tendríamos ahora que añadir una imagen, por ejemplo, de una ciudad. Vamos a la parte de atrás, cualquier imagen, da igual. Esto es para probar. Lo ponemos debajo y como veis el cabello está perfecto. Escalamos al sujeto para que tampoco parezca un gigante.
y la colocamos en el medio. Si habéis visto mis vídeos anteriores, tengo una que es de corrección de color, donde lo haremos que la imagen esté perfectamente encajada una con otra. La recortada podemos hacer lo que queramos, como si nos la queremos llevar al cine, aquí, donde queramos. No cuenta como cita, eso tenerlo claro, ¿vale? ¿Estáis solos? Pues es lo que hay. Pero esto no cuenta. Habéis observado que es súper sencillo, no hay líos, no hay gente con vídeos de 80 minutos, no. Es pin, 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 ya está, no tiene pérdida, no nos liemos. Como podéis ver, una vez recortado el sujeto lo podemos poner en cualquier imagen con unos cuantos retoques y quedan cosas así, quedan cosas increíbles. No es tan difícil, no sé por qué la gente se lía tanto, la verdad. Si os ha servido, espero que le deis like, os suscribáis y veáis los demás vídeos que, juntando todos los tutoriales que estoy haciendo, podréis terminar haciendo imágenes ultra realistas de lo que os dé absolutamente la gana. Nada, nos vemos en el próximo vídeo y sed felices.